del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, en la materia seminario de profundización en defensa oral y litigio estratégico. Vemos la actividad relacionada al procedimiento para personas jurídicas y nuestra docente, doctora María Guadalupe Domínguez Moreno, nos pide abordar este tema. Su servidor José Francisco Ortega Barreiro, este 13 de agosto de 2023. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, propiamente el título 10, que habla de procedimientos especiales, en su capítulo 2, establece el mismo para personas jurídicas. El ejercicio de la acción penal podrá ejercitarse en contra de las personas jurídicas cuando a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionan y no exista observancia o no existe un control sobre su organización, y esto independientemente de la responsabilidad de sus representantes o administradores, ya sea de hecho o de derecho, pues podrá ejercitarse la acción penal. No así a las organizaciones o las instituciones del Estado. Y bueno, pues esto es independiente de las personas físicas involucradas en este delito. Si hay una fusión, transformación de una persona jurídica, esto no impide o no extingue esta situación, la acción penal por parte de la Fiscalía o del Ministerio Público. Además de lo anterior, si por alguna situación se extingue la causa o hay una exclusión de delito a personas físicas que estén integradas a una persona moral o una persona jurídica, pues podrá continuarse el procedimiento en contra de las personas jurídicas, si es que existen o se configuran delitos previstos en el propio Código Penal, ya sea federal o estatal. Las consecuencias jurídicas de la responsabilidad penal, como lo señala el ponente Isaí Beltrán en su ponencia respecto a la responsabilidad penal de las empresas y los programas de cumplimiento que propone, son esas consecuencias la sanción pecuniaria o multa, que es una muy importante y que sí afecta directamente a la empresa. El decomiso de instrumentos, publicación de una sentencia en donde, bueno, pega al prestigio, ¿no? La disolución o la muerte, como él lo señala, de una empresa y, bueno, las que la ley determine de acuerdo a las circunstancias. En esta lámina vemos algunos de los efectos. Para poder aplicar una sanción se tiene que individualizar. Y entonces el órgano jurisdiccional pues deberá observar o tomar en consideración distintos puntos, ¿no? Como la ineficacia y la observancia de la organización para que no se rija conforme a la normatividad o la infrinja, el monto de dinero que haya involucrado o que haya con el que se haya beneficiado esta situación, el volumen de esos negocios, el puesto que ocupaban, cuál era su medio de influencia para que esto sucediera, el grado de sujeción y el interés público y las consecuencias que esto repercute, tanto social como económicamente a la población. Entonces, bueno, son diversos temas que tiene que poner atención el juzgador para efecto de aplicar la sanción que por justicia o por derecho le corresponde. Continuando con las consecuencias jurídicas, vemos que la suspensión de actividades es una de esas posibles consecuencias. La clausura del lugar o del local, las provisiones de realizar ciertas actividades, la inhabilitación temporal para participar en diversas circunstancias o situaciones que les permiten obtener ganancias, la intervención judicial en la que ésta administrará a fin de que en cierto tiempo se cumpla cierta reparación del daño y ciertas situaciones especiales, una amonestación pública, etcétera. Son consecuencias muy importantes y que pueden vulnerar la existencia de una empresa. El artículo 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la formulación de la imputación y vinculación a proceso. Esto es que cuando se tenga conocimiento de un probable delito en el que esté involucrada una persona jurídica, el Ministerio Público iniciará una investigación. En caso de que durante esa investigación se tenga que ejecutar un aseguramiento, bueno, pues se le notificará a los representantes legales de dicha empresa para efecto de que puedan hacer valer los derechos que correspondan. Ya en la audiencia inicial se podrá, o en la imputación que se haga en la audiencia inicial, se podrán definir algunas medidas cautelares como la suspensión de actividades o la clausura, perdón, temporal de dicho lugar o de un establecimiento en específico.
Y bueno, la imputación se hará como a una persona física, tendrá un representante, obviamente, al que se le notificará o se le indicarán cuáles son los datos de prueba que se tienen. Y bueno, podrá ejercerse el derecho de defenderse o defender a la persona jurídica de la misma manera en que se hace una persona física, ¿no? Ofreciendo medios de prueba, desahogando pruebas. Y bueno, el representante es el que tiene o el que tendrá ese trabajo al respecto de una imputación y bueno, pues el juzgador o el juez de control podrá en su momento pues, vincular a proceso a una persona jurídica. Respecto a la forma de terminación anticipada, es un beneficio que también tienen las personas jurídicas, que se podrá en su momento llevar un procedimiento especial, con lo cual podrá determinarse una terminación anticipada. Es adecuado que si bien, aunque es una persona jurídica o una institución, tenga los mismos derechos que una persona física. Es congruente esta situación y obviamente las sentencias pues tendrán que resolverse en la misma situación, pero ya vimos cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Una, una clausura, una eh, sanción o multa económica, etcétera. En este mismo tema, vemos que en el Código Penal de Jalisco, por ejemplo, que es en el que nos ocupa a su servidor, del capítulo tercero de las personas responsables de delito, nos establece que incluso sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda tener o que haya incurrido una persona física, pues también las personas jurídicas podrán ser penalmente responsables. Esto lo establece el artículo 21 del Código Penal de Jalisco. Ya las personas jurídicas podrán imponerse alguna o varias consecuencias cuando hayan intervenido en la comisión de estos delitos, por ejemplo. Vemos como delitos ya en un catálogo sustantivo podemos ver la desobediencia o resistencia a particulares, la oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo, ultrajes a la moral, lenocinio, corrupción, prostitución, revelación de secretos, obtención ilícita de información electrónica, de información confidencial, por hechos de corrupción, la falsificación y uso indebido de sellos, marcas, llaves y troqueles, fraude, delitos contra el desarrollo urbano, administración fraudulenta, adquisición legítima de bienes, adquisición ilegítima de bienes materia de un delito, una infracción penal, defraudación fiscal. O sea, son varios los delitos en los que pueden verse involucrada una persona jurídica. En el caso del Código Penal Federal también establece en su artículo 11 que puede emitirse o puede investigarse a una persona jurídica en virtud de los delitos que algún miembro representante o de la sociedad haciendo valer o haciéndose valer de dicha institución, pues cometa un delito, ¿no? O tenga los medios para poder hacerlo. Y vemos que las consecuencias jurídicas a las personas, valga la redundancia, jurídicas, como ejemplos podemos ver delitos como el terrorismo, el uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, contra la salud, etcétera. La punidad está limitada en contra de las personas jurídicas a la suspensión de actividades, a la clausura, a la prohibición de realizar ciertas actividades, una inhabilitación temporal o una intervención judicial. Entonces, bueno, también es importante esta situación que en materia federal se contemple actuar en contra de las personas jurídicas. Como sucede, digamos, en una situación análoga en materia de embargo, en materia de intervención judicial para personas físicas que cometen ilícitos y tienen algún provecho económico, pues pasa lo mismo, ¿no? En las organizaciones jurídicas o en las personas jurídicas, que habrá un grado de intervención y se hará cargo la autoridad judicial de los mismos y bueno, suspenderá o hará diferentes medidas o tomarán diferentes medidas para efectos de evitar que continúe ejecutándose un probable delito. Asimismo, podrán atenuarse las sanciones en una cuarta parte si, bueno, estas personas jurídicas a las que se les imputa algún delito demuestran tener algún control permanente, una situación donde se verifique que no estaba actuando la organización como tal o la institución para colaborar en un delito,
sino son las circunstancias de las cuales se aprovecharon las personas físicas para utilizar este medio. Desde luego que el Congreso de la Unión, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el caso del Código Penal Federal, pues son las fuentes de consulta propias para ver este tema. En el caso particular del Código Penal de Jalisco, para darnos una idea. Y bueno, pues es muy importante la ponencia de Isaí Beltrán en respecto a los cumplimientos que tendrían que tener las empresas para no caer en una responsabilidad penal. Es un tema muy pequeño, de pocos artículos, en mi opinión, tanto en los códigos penales como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es muy importante. Es un avance que va directo y apunta a la complejidad de una empresa y los delitos que éstas pueden cometer en el ejercicio diario y que vemos y que resultamos afectados por su actividad. Buenas noches, gracias.